Tomamos contacto con el conductor de 26 Global, Andrés Repetto, para hablar de lo que sucedió en Líbano en las últimas horas, también de Venezuela, pero comenzamos por el principio. Andrés, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Buen viernes. Bueno, lo adelantábamos al comienzo del programa, estas explosiones que ya dejaron más de 35 o 37, fue el último parte de muertos y también 3.000 personas heridas en el Líbano. ¿Qué tal, Sofía? Diego, buen viernes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Sí, sin duda, vieron que en más de una oportunidad mencionamos el tipo de niveles en una guerra, ¿no? Algunos especialistas le llaman a este ataque simultáneo de Israel, primero con los Vipers y después con los walkie-talkies, guerra híbrida. Bueno, el nombre que tengan es parte de la guerra, es parte de la batalla directa, como estamos viendo en estas últimas horas, con ataques con aviones y misiles, pero también está este tipo de ataques que realmente, más allá de la sofisticación, tienen un objetivo. En este caso, generar un estado de shock, de sorpresa para el grupo terrorista Hezbollah, que es uno de los más poderosos de los ejércitos no, o digamos, oficiales paralelos en todo Medio Oriente, ¿no? El Hezbollah es una fuerza incluso mayor que el propio ejército libanés, ¿no? Y es uno de las organizaciones que mayor cantidad de misiles o cohetes tiene tan cerca de la frontera de Israel, porque estamos hablando de un conflicto que ahora se trasladó de la Franja de Gaza al norte de Israel y el sur del Líbano. Bueno, con esto que ustedes decían de los ataques sincronizados, ya sabemos que fueron colocados explosivos tanto en los Vipers como en los walkie-talkies, que un par de meses antes, por orden incluso de Hassan Nasrallah, que es el líder del Hezbollah, que ayer apareció en televisión, porque en medio de todos estos ataques no se sabía qué era de él. Bueno, apareció y clamó venganza y habló de guerra abierta con Israel. Él había dicho que se deshagan de los celulares porque ya habían matado a un miembro del Hamas con un dispositivo explosivo en el celular, o que lo habían identificado a través del celular. Así que hasta ahora se pensaba que era una manera más segura de comunicarse. Lo es en cuanto a la comunicación. No es que hicieron por una onda estallar los Vipers y los walkie-talkies, sino que había explosivos que con un falso llamado ahí finalmente se detonaron. Evidentemente fue el primer paso de esta escalada mayor en el norte de Israel. Lo dijo el primer ministro, lo dijo el ministro de Defensa. Ahora la fase más importante de la guerra pasa al norte de la frontera. ¿Y por qué? Porque desde que empezó, ahora estamos cerca, ¿no?, de cumplir el primer aniversario del ataque del 7 de octubre y la guerra con Hamas en la Franja de Gaza, en el norte de Israel y sur del Líbano, bueno, estaba el Hezbollah. Y desde hace 10 meses que viene habiendo un intercambio de cohetes y de ataques israelíes. Eso generó la muerte de cientos de miembros del Hezbollah, también de varios soldados israelíes, pero lo que más le pesa, desde lo político estoy hablando, al gobierno de Israel, es que miles y miles de israelíes tuvieron que abandonar sus casas y están en lugares temporarios. Bueno, ante esa presión, ahora la guerra se ha trasladado a esa frontera, mientras supuestamente desde lo militar Israel dice que la guerra en Gaza empieza a estar controlada, cuando en realidad sí hay una situación, por supuesto, desde lo civil tan desastrosa como venimos hablando durante este tiempo, pero hay más una guerra de guerrillas entre Hamas y el ejército israelí. Pero bueno, todo ahora enfocado en el norte de Israel, el sur del Líbano, con en estos últimos minutos otro ataque aéreo muy importante. Israel habla de haber eliminado miles de lanzadores de cohetes, en realidad son cientos de lanzadoras que podrían haber lanzado entre 1.000 y 2.000 cohetes hacia el norte de Israel. Es importante esto que aclarás, Andrés, porque lo primero que esbozaron o se suponía a priori cuando se conoció la noticia de las explosiones, de la primera de las explosiones, era que habían de alguna manera mediante ondas sobrecalentado las baterías y demás. Bueno, claramente tenían explosivos, es como digo, reitero, importante que lo aclaremos. Pero al margen de lo que hablamos del Líbano y demás, también hay una situación que preocupa y que no solo tiene que ver o involucra a Venezuela en sí en cuanto a la política, sino a diferentes países que se han expresado al respecto y sobre todo a España, que ha dado asilo
a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, que se fue en cierta forma exiliado a Madrid y que emitió un comunicado en las últimas horas justamente sobre su asilo allí. Bueno, contarles que el Parlamento... Vieron que siempre digo que los historiadores nos enseñan cuando uno dice, bueno, la historia se repite. No, la historia no se repite, siempre los hechos son diferentes, pero bueno, la verdad que a veces tienen un gustito muy similar, ¿no? Otra vez empezamos a ver un hombre, en este caso un candidato opositor, que es reconocido por el Parlamento Europeo en estas últimas horas como el presidente de Venezuela, pero es un hombre que está fuera de Venezuela, que se tuvo que ir del país. Él dice, porque Edmundo González, de él estamos hablando, porque él dice, sirvo más afuera que adentro. La verdad es que todavía estará por verse. La verdad es que uno no se pone a juzgar ni nada su situación personal, porque es crítica la situación de los opositores en Venezuela. Muchos están detenidos, otros están en la clandestinidad, como es el caso de María Corina Machado, que yo creo que los servicios de inteligencia venezolanos claramente saben dónde está y todavía no han tomado la decisión de detenerla, pero creo que lamentablemente vamos camino a eso. Pero hubo un par de situaciones. Una, la de Edmundo González, diciendo que lo obligaron a firmar de forma bochornosa un papel donde él reconoce en esa firma que ganó Maduro. Bueno, después el gobierno muestra otros videos donde dice, bueno, usted no se fue tan coaccionado, un mensaje bastante mafioso, ¿no? En la forma, se lo ve ahí tranquilo en la Embajada de España ante las autoridades venezolanas, firmando que reconoce ante la autoridad judicial que Maduro ganó la elección. Claramente no le quedaba otra manera si él quería irse de Venezuela. Claramente una firma o 10 o 15 de quien, de acuerdo a las actas que hasta ahora se hicieron públicas, ganó la elección, porque el gobierno o el Consejo Nacional Electoral nunca mostró las actas. Por más que firme 10 documentos, esas firmas no son más poderosas que lo que votó el pueblo venezolano, o al pueblo venezolano que lo dejaron votar porque millones no lo pudieron hacer, ¿no? Así que una situación que creo que sigue golpeando a la oposición, siempre el régimen venezolano buscando vericuetos supuestamente legales para decir, bueno, miren, acá Edmundo González reconoce la victoria de Maduro, pero eso no da validez. Lo que da validez a la victoria de quien gane es el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral nunca hizo públicas las actas. En medio de toda esta situación, muy típica del régimen, se ha dado lo que Venezuela habla es el desmantelamiento de un complot internacional para generar un intento de ataque o de golpe de Estado, y en estos días fueron detenidos, como vos decías, Diego, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos checos, ciudadanos españoles, todos supuestamente vinculados a una red internacional. También se han mostrado fusiles de asalto de fabricación estadounidense. Si es cierto o no, la verdad que tenemos una fuente y es poco creíble, que es la del gobierno venezolano, pero bueno, lamentablemente la situación está cada vez más lejos de ir hacia una transición, ¿no? Corina Machado decía, bueno, no le queda otra al régimen de Venezuela. Bueno, da la impresión que si puede aguantar las sanciones que vengan de acá en adelante, lamentablemente da la impresión que todo se prepara para un jaque, lo digo con respeto a la reina, que es Corina Machado, que es la verdadera opositora al régimen venezolano, porque la están culpando a ella de ser la planificadora e instigadora de ese golpe de Estado. Así que todo está listo para que se muevan las fichas en ese sentido, lamentablemente. Andrés, te agradecemos por tu análisis, como siempre, muy esclarecedor. Muchísimas gracias, que tengas un lindo fin de semana. Gracias a ustedes. Besos, Sofi, saludos, Diego. Chau, chau. Hasta el viernes.